relación con esta comparecencia solicitada por el Grupo Podemos, debo iniciar mis palabras trasladando que es obvio, conocido, es notorio que las dificultades de la compañía Duro Felguera vienen de lejos, trascienden, por tanto, el ámbito de esta legislatura y, por tanto, el mandato de este consejero, con lo cual las explicaciones que aquí puedo proporcionar con conocimiento de causa pues son aquellas que vienen desde el segundo semestre del año 2019. Y a ese momento temporal me voy a remitir para, a partir de ahí, hacer una valoración de los hechos que pueda sustentar los posteriores turnos de palabras. En cualquier caso, espero dar información que pueda ser concisa y de interés para el tema que hoy nos ocupa y los acontecimientos que actualmente anuncia la compañía Duro Felguera y que seguramente son los que motivan esta petición de comparecencia. Como digo, desde el segundo semestre de 2019 el trabajo ha sido constante, ha sido continuo de acompañamiento a la empresa y, a través de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, el Gobierno de Asturias ha venido prestando apoyo a la compañía en diversas gestiones en distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, y ante administraciones, entidades financieras y otras empresas. El objetivo, en todos los casos, ha sido apoyar la continuidad y potenciación de una empresa como Duro Felguera de referencia en el sector industrial y regional. Pero en este punto tengo que hacer una matización. Este apoyo que ha dado el Gobierno de Asturias no es en ningún caso un apoyo a una empresa que tiene un carácter privado y unos propietarios privados. No ha sido un objetivo de salvaguardar beneficios o rentas privadas, empresariales, sino que ha sido un apoyo guiado siempre por la voluntad de mantener el empleo y rescatar a las familias cuya futuro laboral depende de esta compañía. También se ha brindado apoyo a la compañía para realizar contactos y gestiones en los procesos de captación de inversores industriales, entendiendo que este es un asunto clave para el futuro de Duro Felguera. La búsqueda e incorporación de un socio industrial de referencia ha sido una constante a lo largo de todo el proceso de acompañamiento en este periodo. Bueno, viniendo a eventos más concretos, hay que señalar como hito que el 28 de agosto de 2020 Duro Felguera presentó ante la SEPI su solicitud al Fondo de Apoyo para la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Como saben, una herramienta generada a raíz del advenimiento de la pandemia COVID por el Gobierno de España para rescatar a aquellas empresas que tenían un carácter estratégico y se estaban viendo seriamente amenazadas por los efectos económicos que supuso la pandemia sanitaria. Para formalizar esta solicitud al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, la empresa remitió el correspondiente plan de viabilidad, también información financiera de la compañía y demás documentación requerida. Este plan de viabilidad, inicialmente enviado en agosto de 2020, fue actualizado el 18 de febrero de 2021 y en él, de forma resumida, se potencian algunas de las fortalezas clásicas del buen hacer de la compañía y se incorporaban nuevas líneas de actividad con especial protagonismo para las energías renovables y actividades vinculadas a estos sectores de futuro. También en el ámbito del desarrollo de sistemas inteligentes. Durante el proceso de evaluación de esta solicitud, el 19 de enero de 2021, el Gobierno de Asturias dirigió una carta a la SEPI en la que se expusieron de forma documentada los diversos argumentos que sustentaban la consideración de Duro Felguera como sociedad emblemática, tractora y estratégica para el conjunto de nuestra industria y la economía regional en general. A petición de la propia SEPI, y narro otro acontecimiento posterior, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión del 5 de marzo de 2021, manifestó el compromiso de apoyo institucional y financiero con Duro Felguera, materializado en una aportación de 6 millones de euros. ¿Todo bien? Y a continuación, el Consejo de Ministros, en su reunión del 9 de marzo de 2021, acordó la autorización de la operación de apoyo financiero público temporal solicitado por Duro Felguera S.A. con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por SEPI. El importe del apoyo financiero público temporal, resalto la naturaleza de este apoyo financiero,
es público, efectivamente, fondos públicos, pero temporal, aprobado fue de 120 millones de euros, materializados en los siguientes instrumentos. Un préstamo participativo por importe de 70 millones de euros, un préstamo ordinario subvencionado por importe de 20 millones de euros y una aportación en capital o alternativamente un nuevo préstamo participativo de 30 millones de euros. Por tanto, insisto, cantidades de las cuales Duro Felguera ha recibido el apoyo público, pero que tienen que ser reintegrados, deberían ser devueltos porque este apoyo financiero es temporal. En el caso de Asturias, como ya he señalado, se acudió a la operación de rescate, también con ese importe de 6 millones, pero es importante señalar la naturaleza de la aportación del Principado. Se trata de una operación de acompañamiento, de una operación subordinada, una operación, por tanto, global, en la que SEPI aportó 120 millones y Asturias 6 millones, que en términos porcentuales, que nos da una mejor idea del papel del Principado de Asturias, supone que SEPI aporta el 95,23% de los fondos y nosotros, Asturias, el 4,77%. Por tanto, esto, y ya desde un principio así fue constituido, da un papel director, un papel de liderazgo en la operación ASEPI y un papel de acompañamiento subordinado al Gobierno del Principado de Asturias. Como digo, en función de estos porcentajes, el apoyo público a Duro Felguera está dirigido y coordinado desde SEPI, siendo nuestro papel de acompañamiento. Asimismo, a la hora de establecer cuál es el mecanismo regulador, el marco que regula la operación, hay que decir que las obligaciones y deberes que tiene la sociedad están contemplados en el reglamento regulador del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este reglamento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 y consta, y entiendo que esto es también relevante en el papel de control de estos fondos, de dos documentos, que son el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal y el Acuerdo de Gestión con la compañía. En estos documentos se establecen los distintos requisitos, detalles y condiciones a desarrollar para llevar adelante la operación y se imponen diferentes obligaciones a las compañías en general y a Duro Felguera en particular para el seguimiento del uso de los fondos aportados. En cuanto al acuerdo de gestión, empiezo por el segundo de los documentos citados, o contrato de financiación de SEPI, Duro Felguera debe facilitar la siguiente información al organismo mencionado. Con carácter anual y tan pronto como esté disponible, en todo caso dentro de los 6 meses siguientes al final de cada ejercicio social, debe proporcionar los estados financieros anuales y los estados financieros consolidados y un informe detallando las obligaciones o contingencias no recogidas en balance y existentes a fecha del referido informe. Asimismo, con carácter semestral, se deben remitir los estados financieros individuales semestrales y los estados financieros consolidados semestrales. Un informe también detallando las obligaciones o contingencias no recogidas en balance y existentes a fecha del referido informe. Es decir, no solo la información anual pública, que es obligatoria, sino información semestral. Y también hay información, en tercer lugar, es necesario remitir información con carácter mensual. Esta es información sobre estados financieros, cuentas de resultados, proyecciones de la cuenta de resultados, de balance, de flujos de caja y un informe adicional en el que se detallen las previsiones a 13 semanas vistas de cuenta de resultados y flujo de caja o el detalle de las obligaciones o contingencias que no estén recogidas y existentes a fecha de cada informe. Por tanto, una información periódica y exhaustiva. Respecto al acuerdo de apoyo financiero público y temporal con SEPI, Duro Felguera tiene la obligación también de presentar mensualmente esta información económico-financiera, así como un informe firmado por el director financiero o por el órgano de administración. Y además, y por último, desde la fecha de cierre de este apoyo financiero, se establece una comisión de seguimiento en el seno de SEPI con el fin de facilitar el cumplimiento, seguimiento, vigilancia y el control de la ejecución del plan de viabilidad presentado y de los compromisos adquiridos para demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, así como para superar la situación de crisis. De toda esta información que remite Duro Felguera al Principado de Asturias a través de la SRP, que es el organismo instrumental para esta operación, se nos remite los informes trimestrales de la
comisión de seguimiento que detallan la información disponible hasta el cierre de un mes determinado. Voy terminando, presidenta. Así, por ejemplo, la SRP ha recibido aquí en Asturias los informes de las comisiones de seguimiento del 9 de mayo de 2022, del 18 de julio de 2022 y del 28 de septiembre de 2022. Y tenemos que decir, como valoración general de los informes recibidos de la comisión de seguimiento, que efectivamente son informes a los cuales el grupo empresarial ha dado, la SEPI, perdón, ha dado visto bueno al grupo, al grupo empresarial Duro Felguera y, por lo demás, también la valoración que se hace desde los servicios técnicos del Principado es que la información contenida en los mismos es clara, es precisa y ayuda a realizar un seguimiento adecuado de los objetivos marcados en el plan de viabilidad de la compañía. Bueno, esto es lo que les puedo decir en este breve espacio de 10 minutos y quedo a su disposición. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias y buenos días, señor consejero. Yo le dije hace bastantes meses, hace un par de años ya, le felicité por la entrada de la SEPI, recuerda, en Duro Felguera, que es de los pocos bastiones industriales que nos quedan ya en esta tierra. Y, sin embargo, después le fui diciendo, por noticias que nos iban llegando, que había cosas que eran poco claras y que no coincidían precisamente con el espíritu de rescate de esta empresa, y yo se lo advertí. Y yo siento decirle que nos encontramos hoy otra vez aquí, porque parece ser que todo aquello que le dijimos desde Podemos Asturias se está cumpliendo, y créame que yo lo siento más que nadie porque no era este el plan, ni muchísimo menos. Yo quería preguntarle, señor consejero, porque efectivamente hay un dinero público que ha puesto en este caso el Gobierno, el Principado de Asturias, que hemos puesto todos los asturianos y asturianas para el rescate de esta empresa. Y yo me sorprende, porque luego intentaremos ir profundizando, me sorprende que se esté hablando de despidos. Ya sabe que se ha publicado en la prensa que entre las personas que se van a despedir, de esas 208 personas, hay personas administrativas, secretarias, operarios, personal de apoyo, en total 208 personas, es decir, gente trabajadora, humilde, pero a la vez que pasa esto, la empresa, el actual Consejo de Administración, resulta que se ha subido de 264.000 euros el coste de los gastos del Consejo de Administración a 443.000 euros, y del comité de dirección, con el antiguo anterior CEO había 6 altos directivos, ahora mismo hay 11. Esos 11 suponen que el coste eran 480.000 euros, pasa a 1.072.000 euros. Algo no cuadra, señor consejero. Me gustaría saber su opinión y cómo analizan esto y cómo valoran esto desde el Gobierno, porque estos datos, lógicamente, también son públicos. ¿Por qué una empresa, que luego hablaremos también de los beneficios o no que pueda tener, por qué esta empresa está planteando, ya lo tiene planteado, que va a despedir administrativas, secretarias, operarias? ¿Por qué pasa de los cargos directivos, en este caso del comité de dirección, de 6 a 11 miembros? ¿Por qué aumentan las partidas presupuestarias ahí, mientras que se dice que la empresa no va bien y, lógicamente, hay que recortar personal? Es algo que no entendemos. No sé si usted podría dar un poco más de luz a esta situación. Gracias. Sí, buenos días, señoría. Mire, yo creo que he dejado, y además intencionalmente claro, cuál es el papel del Principado de Asturias en esta operación. Es un papel de acompañamiento, de seguimiento y un papel subordinado al rescate, en el rescate en el que está implicada principalmente SEPI. SEPI y la compañía, la gestión de la compañía, que es, insisto, una compañía de carácter privado. Yo al principio de esta comparecencia siempre hago, de estas comparecencias sobre Duro Felguera, siempre tengo que hacer la misma advertencia, no porque este consejero quiera evitar dar información, sino porque es consciente de que esta compañía genera información que tiene un impacto en bolsa y hay una regulación respecto a la información que se puede publicar o hacer pública. Yo quiero que sus señorías sean conscientes también de este hecho, a los efectos que puedan ser oportunos. Cualquier información que tenga este consejero, que tenga carácter privado, no puede ser trasladada en una comparecencia de carácter público retransmitida como es esta. Y esa es una cautela que tenemos que tener todas las partes. Dicho lo cual, hay un papel principal de coordinación, que es SEPI, y una interlocución directa, que es la gestión de la compañía. Y en ese canal no toda la información tampoco, ni siempre, se traslada al Principado de Asturias, que lo que ha hecho es subsumirse dentro de las condiciones y condicionantes que SEPI le ha puesto a la compañía para el reintegro, la devolución de esos fondos. Por tanto, con esto quiero señalar una vez más la capacidad limitada que tenemos para interferir en esta operación. Y luego también quiero decirle que lo que pueda ser la opinión
del consejero pues es algo que tiene un valor realmente pues, limitado también. La opinión que yo pueda tener sobre una operación o no es algo que yo creo que no aporta nada, más allá de si queremos hacer algún papel cuché que sustituya al diario de sesiones de la Junta. Y no ese es el objeto tampoco de estas comparecencias. Por tanto, si yo le puedo decir algo es que a día de hoy la SEPI mantiene la confianza en el equipo directivo de Duro Felguera, del mismo modo que no lo tenía en el equipo directivo anterior y como condición sine qua non para hacer la operación de rescate pidió la sustitución. Por tanto, de esa confianza que tiene SEPI le puedo decir que también se hace partícipe el Gobierno de Asturias a día de hoy. Dicho esto, también tengo que trasladar al inicio de mi comparecencia algo que hemos venido reiterando, que es el disgusto, la decepción y la contrariedad porque una de las primeras medidas que tenga que tomar la empresa para asegurar su viabilidad sea el tener que despedir a trabajadores. Una regulación de empleo, que es, en otras palabras, quizá más eufemísticas, son despidos y, por tanto, no hay que arrastrar ni un ápice de crudeza a una decisión que, además, en absoluto podemos compartir ni ser copartícipes y que entendemos que es una decisión que tiene también que aquilatarse dentro de esas negociaciones entre los sindicatos y la empresa para ver y llegar a un convencimiento orgánico y organizativo de si es la única medida posible para garantizar la supervivencia. Nosotros, desde obviamente la distancia y el desconocimiento de la gestión, el día a día de la empresa, que sí que tienen directivos y trabajadores, pues no sabemos si es la única medida para garantizar la viabilidad y en todo caso sí que estaríamos más contentos si hubiera medidas alternativas, pero se nos traslada que desgraciadamente a día de hoy no. De otra manera, también tenemos que decir que a pesar de tener esta decepción y no poder compartir esta medida, es cierto que el plan de viabilidad que Duro Felguera envió en su momento a la SEPI plantea una evolución a modo acordeón de la plantilla de la empresa y, efectivamente, si se lee el documento del plan de viabilidad, se planteaba la posibilidad de regular 200 empleos a lo largo del año 2021-2022. Por tanto, y luego producir un efecto de contratación adicional que situara la plantilla en el filo de 2030, pues cerca de los 2.000 empleados. 1.950 creo que es la cifra exacta. Bueno, estos son planteamientos que, insisto, tiene la empresa, pueden no ser del agrado del Principado de Asturias, pero tenemos que mostrar nuestro respeto por decisiones que se están tomando en el ámbito de la gestión privada, profesional, y entendemos que a día de hoy adecuada a las circunstancias y que además está contando con la coordinación y el beneplácito de SEPI. Por tanto, entendemos que ese papel de tutela de los fondos públicos lo está liderando principalmente SEPI y también, insisto, a día de hoy nosotros no tenemos conocimiento de hechos que puedan estar fuera del orden normal de la ejecución de este plan de viabilidad, en cuyo caso lo trasladaríamos inmediatamente a SEPI y pediríamos que se actúe de forma coordinada, de forma oportuna, ¿no? Y coordinada. Respecto a cuestiones particulares, el número de consejeros. Bueno, pues entendemos que se trata de una empresa cotizada, se trata de una gran empresa multinacional. El número de directivos, lo mismo. Entendemos que es una empresa que quiere entrar en nuevos sectores, en nuevos ámbitos, por tanto va a necesitar pues, reforzar ámbitos directivos para sustentar esa infraestructura que posteriormente permita dar crecimiento a la empresa. Esto es lo que se nos traslada y no nos parece carente de lógica. Respecto al número de consejeros, que se han oído muchas cosas, bueno, pues los estatutos de la compañía establecen un número mínimo de consejeros de 6 y un número máximo de 12. Bueno, para una compañía cotizada como es Duro Felguera, creo que actualmente está en 7 y no es una cifra elevadamente excesiva, tampoco está cerca del techo. Dentro de esos consejeros hay 2 personas que han entrado en el Consejo consecuencia de la operación de rescate y que son los que representan a SEPI dentro de la compañía. En este, insisto, papel principal que tiene SEPI, no hay ningún consejero, tampoco se ha planteado del Principado de Asturias, ¿no? ¿Qué es lo que le puedo decir? Bueno, pues a día de hoy, respecto a las decisiones, una situación ciertamente compleja. En esta primera intervención, en la que quizá me estoy extendiendo un poco, señora Rodríguez, le pido disculpas, pero me parece importante contextualizar todos estos hechos. Sabemos que hay un plan de viabilidad que es previo a
la invasión de Ucrania y la posterior crisis energética desencadenada. Por tanto, todo esto ha generado también un impacto no esperado dentro del escenario en el que esperaba evolucionar ese plan de viabilidad. Y, por tanto, la empresa pues, se ha visto, y así nos lo ha trasladado, obligada a hacer reajustes en su hoja de ruta porque la cifra de facturación no se ha incrementado pues, todo lo que cabría esperar consecuencia de ese efecto sistémico que ha sido el enfriamiento económico general, los problemas de la invasión de Ucrania, la crisis energética, el repunte más que notable de la inflación. Y se han visto, bueno, todo esto hace un cóctel bastante explosivo que ha llevado a que la empresa haya tenido que hacer este planteamiento. Insisto, un planteamiento que anunciaba en el plan de viabilidad antes de que acontecieran estos hechos, un planteamiento que entiendo todas las partes hubiéramos preferido evitar y que obviamente el Gobierno de Asturias nunca podrá respaldar, salvo que sea el menor de los males y sea una situación imprescindible para garantizar la viabilidad de la compañía. Y así esperamos que se aclare en las reuniones, en las consultas que están celebrando dirección y sindicatos para ver si es o no la única decisión, pero en la que obviamente no tenemos otros elementos para criticar o atacar abiertamente o directamente impugnar, porque no es nuestro papel. El contacto del Gobierno de Asturias es continuo con todas las partes, con SEPI, con la compañía y con los trabajadores. Ya nos hemos reunido a los pocos días, me atrevería a decir casi horas, de que se hiciera público este expediente de regulación. Nos hemos reunido con los trabajadores y hemos acordado mantener cauces de comunicación fluidos porque nos interesa muy mucho también saber la opinión de los trabajadores respecto de los argumentos que expone la compañía. Y nos interesa saber si, efectivamente, tal y como defiende la compañía, la regulación de empleo, los despidos, es la única vía que hoy por hoy tiene para mantener la viabilidad. Nosotros estaremos dispuestos a defender otras vías que puedan ser menos traumáticas, pero eso sí, lo que sí que necesitamos como objetivo último es garantizar la viabilidad de la compañía para que siga teniendo un papel tractor en el empleo, en la riqueza de la región y siga formando parte del ecosistema industrial. Yo, señor consejero, sí se ha extendido muchísimo en la respuesta la respuesta de la pregunta que yo le he hecho, pero es que insisto que no será mucho más fácil, porque esto es absolutamente contradictorio lo que está diciendo y no estoy en casi nada de acuerdo, y luego en la fijación de posición le explicaré por qué. Pero vamos a los datos concretos. Mientras se está hablando de despedir personal, se están subiendo las remuneraciones, insisto, del Consejo, del Comité de Empresa, del Consejo de Dirección, del ámbito directivo de la empresa. Se están subiendo, se están hasta duplicando los sueldos, con lo cual no entendemos, o sea, es que es imposible de entender cómo se está diciendo, no, esta parte se va a aumentar el coste y sin embargo vamos a despedir a trabajadores. Pero es que además usted dice que la empresa dice en un plan de viabilidad que es poco conocido o cero conocido, porque siempre estamos intentando deslizarnos sobre lo que es positivo y negativo hablar en una comisión, en este caso en una comparecencia, porque son datos, porque es una empresa que cotiza en bolsa. Los datos que yo le doy son públicos, señor consejero, aparece en la prensa y le aseguro que la bolsa y quienes cotizan en la bolsa tienen bastante más información que la que tenemos incluso usted o yo que estoy aquí, se lo garantizo. Esto no es así. Con lo cual no hay ningún daño cuando se habla de estas cuestiones. La SEPI tiene que trasladar al Gobierno de Asturias la información desde nuestro punto de vista, sí, pero es que además vuelvo a insistir con más contradicciones. Dice la empresa, vamos a reforzar la parte directiva de la empresa, vamos a multiplicar por 2 y a elevar las cuantías de manera absolutamente desproporcionada, pero vamos a despedir gente porque esto nos va a ayudar a posterior a reforzar la estructura de la empresa. Y el propio CEO está diciendo públicamente que se espera superar los beneficios, el nivel de contratación, el volumen de contratación de este año. Se hablaba de unos 274 millones y el actual CEO está reconociendo públicamente que es probable que se superen hasta los 300 millones de contratación. Entonces, no es fácil de entender y de asimilar estas cuestiones, señor consejero, porque, primero, nos vamos a cargar la estructura, porque decimos que no podemos sostener la estructura, vamos a reforzar económicamente el ámbito directivo para después volver otra vez a montar la estructura. Señor consejero, eso no tiene un pase. Cuando el propio CEO está reconociendo que el volumen de contratación va a aumentar. Y, sin embargo, insisto, no estamos rebajando los costes de un equipo directivo que ya me explicará usted por qué el equipo directivo va a favorecer que la empresa crezca y no a la inversa. Estamos hablando de equipos directivos de personas en el comité de dirección que fueron previamente
cuestionadas por toda la empresa, no por el anterior CEO, señor consejero, sino por toda la empresa Duro Felguera, por las gestiones que se estaban realizando, y usted sabe perfectamente de qué le hablo. Esas personas cuestionadas vuelven otra vez a ser contratadas. Y nos encontramos con esto, señor consejero, que no me ha contestado. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no encontramos contradicción en que el CEO está reconociendo, dice, tenemos pérdidas, pero está reconociendo que se va a superar con bastante el nivel de contratación de 274 millones a más de 300, insisto, lo dice públicamente? Se despiden operarios, personas fundamentales para la estructura. Si no tenemos personal, señor consejero, y esto es de ABC, no hay que ser muy listo para saber esto, si no tenemos estructura, señor consejero, y ustedes como Gobierno no pueden aceptar semejante cosa, para nosotras, para los trabajadores, las trabajadoras y este grupo parlamentario sería inaceptable. La estructura se adelgaza para luego decir que se tiene que aumentar. Señor consejero, explíqueme todo esto porque sigo sin entenderlo. Y le hago la última pregunta. Mire, hay una persona que se encarga la responsable de los recursos humanos, que es una persona que yo creo que usted conocerá, que es la señora Gemma Fernández Nespral. Esta señora, a la que se conoce popularmente como una killer, no es despectivo, se conoce como killers a personas que se encargan de los departamentos humanos y que se dedican a establecer planes de viabilidad que consisten en despedir personas. Que esta señora ya hizo lo mismo en la Nissan. Usted sabe lo que ocurrió y las graves consecuencias. Es decir, si todo lo que podemos esperar del dinero público, de 126 millones de dinero público, entre lo que puso la SEPI y el Principado, y yo acabo ahora, señora presidenta, si todo lo que se puede esperar de la SEPI es que el plan que tengamos, es decir, si toda la inteligencia suprema y todos los conocimientos supone adelgazar, insisto, la estructura laboral de los trabajadores y trabajadoras para engordar la directiva, y esto es lo que se está haciendo, si esto es lo que está haciendo el actual equipo, el actual CEO, señor consejero, no me diga que usted como consejero de Industria no tiene algo que decir. No me diga que usted como consejero de Industria y defensor de los derechos laborales de los y las trabajadoras en algo que ya le dije que iba a pasar. Yo le pregunté si había posibilidades de que se cometiera este ERE y usted me dijo que no. Aquí estamos sentados, señor consejero, está pasando todo esto. Explíquenos, desenmarañe esto porque no entiendo. Para mí es absolutamente contradictorio y acabo, de verdad, señora presidenta, es absolutamente contradictorio las actuaciones que está realizando, en este caso, la dirección de la empresa, con el objetivo que se está diciendo perseguir. Nada más, gracias.